algo. No, estaba consciente. Entonces los abría, le sacaba el órgano viejo, bueno, que ya no funcionaba, y de hecho las personas que fueron testimonios y personas a las que operó dicen que vieron cómo se veía como un órgano, una cosa roja ahí en las manos de la Pachita. Se materializaba ahí de la nada. Y luego pues ya se lo ponían en el lugar, pero dicen que Pachita ni siquiera veía el órgano, o sea, lo materializaba, ni siquiera veía nada, lo metía y con sus manos cerraba la herida. Como que endurecer a la gente, o sea, a los políticos, por ejemplo, que ni las balas los podrían dañar, ¿no? Y ese tipo de cosas y así. O sea, sí, protección física. Yo pensaría que no. Sí, por eso digo física y aparte espiritual, o sea, los cubría así, los blindaba completamente. Y que aparte pues también llegó a ser como que consejero, ¿no? Igual de gente, de líderes, etcétera. Porque en Catemaco se ocupa mucho el término brujo completo. ¿Qué quiere decir? Que te maneja toda la brujería, buena, mala, blanca, negra, rosa, morada, lo que sea, ¿no? Todos los colores. Todos los colores. Porque está en el entendido de que para poder curar tienes que saber dañar también. Entonces. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Camila Ixchel. Y yo, Gaby Mabel. Dos amigas que hablamos de temas paranormales y nosotras somos las Red Roomies. Y bienvenidos a un video más de su podcast de terror favorito y de comedia también. Turbio también a Turbio veces. También a veces. Y funable otras veces. Hoy les traemos un tema que yo sé que a ustedes les gusta mucho y es de brujería, de brujas y brujos que son o han sido famosos aquí en México. Yo creo que todos, es que no sé, siento que de por sí México y a lo mejor gran parte de Latinoamérica son como muy cercanos a eso del esoterismo. Claro, y eso, del ¿no? misticismo. Y como dices tú, hoy vamos a hablar de brujos famosos en México. Y más allá de las historias de terror, porque creo que todos hemos escuchado alguna historia de brujas, de esas que se quitan las piernas para volar y se prenden, que se roban a los niños o prenden bolas de fuego, ¿no? Se ven como bolas de fuego en los cerros moviéndose. Vamos a hablar más de brujas que han existido, ¿no? Que han estado en la realidad, no de historias, sino como de... Que sí han sido como que conocidas o famosas por mucha gente, ¿no? Exactamente, y que personas han visto sus dones o sus milagros. Vamos a decir que es brujería porque hacen cosas que no las pueden explicar la realidad, ¿no? Y desgraciadamente, en México se ocupan muchos tipos de brujería, ¿no? Claro. Creo que las más como comunes son las rojas, que es como la de los amarres, todo eso. La blanca, que es protección y sanación y así. Que cuando te limpian con un huevo es bruja blanca. Y la bruja negra, que es la que normalmente busca dañar a otros. Que en realidad lo que yo sabía es que no hay ni brujería blanca o negra, todo es en el mismo círculo. O sea, si estás haciendo brujería, es brujería. Es brujería. Y yo quiero empezar con una, pues no sé, no le dicen bruja, pero es chamana. Es porque también hablamos del chamanismo, también los chamanes practican este tipo de Es como la electrónica que tiene un montón de géneros. De géneros, así igual exactamente. La brujería tiene un montón de géneros y subtramas. Exacto, definición de eso. Una de las chamanas más famosas de México y es la chamana Pachita. Es una señora, una chamana que curaba a las personas y hacía operaciones con un cuchillo viejo y con sus manos. Bien sano, bien limpio. Bien todo. limpio, exacto. Todo en la mejor salubridad, ahí las hacía. Wow. Entonces ella se hizo muy famosa también porque fue estudiada por el psicólogo Jacobo. No puedo pronunciar su nombre. Greenberg. No, Grindr es una aplicación. Grindr no. Dicen, ¿no? Es que aquí
Dice, me han contado que en Grindr es un artefacto que ocupan para moler hierba, ¿no? También. Sí, ¿Sí? Cierto. Sí, es cierto. Son esas palabras homófonas. No, es Jacobo Grindberg. Lo digo porque luego revuelvo yo las... Y yo, deberíamos invitarlo. A ver, si aparece algún día. Ojalá. Si se manifiesta en este momento. No, pues, estaría muy raro. Estaría muy raro. No, gracias. Siento que es como ¿cómo se llama? El que hacía como muchos documentales en Estados Unidos, que también es como apoyado y funado a la vez. ¿Documentales? Sí. No sé. No me acuerdo, pero que justo como que sigue varias historias y varias cosas. Uh-huh. Y es entre adorado y temido. Siento que ha de tener una muy buena charla y buen tema de conversación, pero está raro, ¿no? Está raro, sí. Raro. Sí, es raro, sí, claro. Aparte la historia de Jacobo Grindr iba a decir. De Jacobo, no sé. De Jacobo. Grindr. De Jacobo Tinder. Sí, bueno, yo cuando la estudio la leo a Tinder. Perdón, en reacción de después. Proceso de después. Como que me da ñañaras. Me da un sentimiento no bonito. No me da un sentimiento cool. Me da un sentimiento raro. Como que siento que es turbia su historia. No sé por qué. Pero eso lo podemos hablar en otro... En otra. Pero seguramente si les gusta esto del misterio, terror y demás, han seguro de haber tienen escuchado el nombre de quién es, sí, ¿no? Claro. Pero él investigó a esta chamana, ¿no? Pachita. Sí. Y después hizo una teoría. Ahorita hablaré de ella. ¿Y luego? Pues Pachita nació en Chihuahua en el año 1900. Ella fue pobre desde chiquitilla y sus padres la abandonaron y fue acogida por un hombre que tenía ascendencia era afrodescendiente. Y este joven la adoptó y le enseñó la astrología, la herbolaria y cosas de curación. Wow. O sea, desde niña le enseñó eso. Y pues como él era afrodescendiente, pues tenía como una formación sobre este conocimiento. Que también lo vemos en otras culturas. Bueno, lo que hizo Paquita apareció también en Brasil y en otros países. O sea, no fue la única persona que presentó como estos dones, de que ahorita hablaré. Luego, en la época de la Revolución, Panchita se une a las tropas de Francisco Villa, de Pancho Villa. Estuvo en la Revolución, amigos, ahí en el frente. Entonces, en este lugar, pues, fungió como ayudante, como aprendiz y como cocinera. Y se cree que aquí Pachita fue que vio, pues, las heridas y mutilaciones de las personas y fue donde empezó a tener como contacto con el cuerpo humano. Y pues ahí fue como que tuvo como a lo mejor su despertar mágico. Su despertar mágico, exactamente. Después de la revolución, pues Pachita fue pobre y se la vivió cantando en el transporte para obtener comida, dinero, y también trabajó en cabarets y vendía boletos de lotería. O sea, era una persona normal, por ahí decirlo. Chambeadora. Exactamente. Y luego, durante esos años, se dice que Pachita comenzó a tener sueños premonitorios y trances espontáneos. Entonces, como que en esas épocas fue que también empezó a tener su despertar. Como espiritual, ¿no? Exactamente. Se le empezó a presentar en sueños. Como Harry Potter en los 11 años, ¿no? Sí, así. También dicen que los nahuales no se transforman en nahuales al principio. O sea, no es como que un día hace su ritual y se transforma en un perro luego, sino que empieza a tener como un despertar espiritual y se le va presentando en sueños premonitorios. Y también en trances. Entonces yo creo que todo este tipo de procesos va de poco en poco. No es como que de la noche a la mañana curo a una persona, ¿no? Entonces, luego de eso, empieza a tener como este tipo de dones y llega a la capital y se va a una casa muy famosa que se le llama la Casa de las Brujas, en la Roma. Okay. Y ahí comenzó a tener
consultas. Exacto. Pero que Pachita no era la que se atribuía los poderes. Ella decía que entraba en un trance y era poseída por el Tlatoani Cuauhtémoc. ¿Sí es Cuauhtémoc? Sí, el último Cuauhtémoc. Tlatoani, ¿no? Sí. Ajá. Que ella era poseída por él porque Cuauhtémoc fue la última persona que pudo realizar milagros. O sea, él era una persona que realizaba milagros, algo así como Jesucristo. Y él fallece y al ser la última persona se tenía que presentar corpóreamente para seguir haciendo milagros. Entonces entraba al cuerpo de Pachita y es así como ella podía hacer este tipo de milagros curativos. O sea, ella no se atribuía a sí misma ese poder, sino que ella era un recipiente de otro espíritu, que vasija, era, ¿no? Exactamente, el Tlatoani Cuauhtémoc. Jacobo no creía esta historia y es por eso que él era muy escéptico y comenzó a estudiar el caso de Pachita. Pero sí creía en los viajes en el tiempo, ¿no? Sí, algo así, sí. Porque bueno, decías espacio-tiempo, ¿no? Y yo, míralo, creyendo entre viajes en el tiempo, y otras cosas, no en la sanación. En la sanación. Bueno, ajá. Entonces Pachita hacía algo muy curioso. Llegaba la persona enferma y ella tenía su super cuchillo, las abría, le sacaba el órgano malo y ella tenía la capacidad de materializar nuevos órganos e introducirlos y no hacer nada más, o sea, solo colocar sus manos y cerraba la herida y no dejaba rastro de la herida. Pero ¿cómo hacía este proceso? Porque tenía un ritual, o sea, no era como que nada más llegaba así, no, te abría. Tétanos. No. Sí. Aparte me imagino el cuchillo todo oxidado. Sí, pero es que no era un cuchillo cualquiera, porque se supone que era un cuchillo que era una herencia. O sea, no es que agarrara cualquier cuchillo, era un cuchillo, y por eso era un cuchillo oxidado, porque era un cuchillo viejo. Se le iba la magia. Se le iba la magia. Igual que con el óxido, ¿no? Se le iba a caer en algún momento. Es como cuando te cortan el pelo. Como no, pero pues una lijadita, ¿no? No, porque un líquido antioxidante. Un alcoholito antes, ¿no? Ándale. Pues el ritual iniciaba llegando la persona enferma y se colocaban en una habitación casi oscura y solamente era alumbrada por 2 velas. Porque Pachita decía que la luz dañaba a los órganos recién materializados. Wow. O sea, la luz los dañaba. Se supone que, o sea, sacaba el órgano malo, materializaba el bueno, ¿y qué hacía con el viejo? ¿Desaparecía? Pues es que lo que yo entiendo es que ella podría materializar y desmaterializar. Entonces yo creo que desaparecía. Taquitos de sesos. Sí. No, imagínate que era su comida, ¿no? Porque decían que a veces le pagaban y a veces no le pagaban. Sí. Sí, que es lo que como que hemos dicho y que muchos saben, ¿no? Que normalmente este tipo de gente que verdaderamente se dice tener un don, no piden, no nada, te cobran, cambio, no te cobran así de, no, así listo, que, 15,000 pesos. Exacto, los brujos que por ahí te andan cobrando, pues también duda de su bondad, ¿no? No es como que una persona que aquí está usando si es que tiene un poder, no lo está usando para él, porque se está aprovechando de ese don. Y si no tiene un poder, pues te está extorsionando. Pues te está extorsionando, no, te está estafando. Y bueno, luego de que tenía esa habitación oscura, usaba su cuchillo, te digo, era un cuchillo oxidado, que era una herencia prehispánica. Nada de esterilización. Como el machete que separó al podcast. Exacto. Sí. Y luego ella entraba en un trance. Se sentaba, cerraba los ojos y escuchaba un zumbido agudo. O sea, no era que solo cerraba los ojos y era poseída, no. Se cerraba los ojos como que comenzaba a meditar con la ayuda de un zumbido. Y es así como era poseída por el Tlatoani. Después de eso, realizaba la operación. Y se dice que, pues, sacaba los órganos dañados y eran reemplazados por nuevos. Y los nuevos los materializaba ahí mismo, con sus manos. Wow. Y hay testimonios de personas que dicen que sí, que afirman, porque las personas que estaban siendo operadas estaban conscientes, no estaban dormidas, pero las personas operadas dicen que no sentían dolor, o sea, nadie sentía dolor, pero podían estar viendo lo que estaba pasando en ese momento. ¿Te imaginas ver eso? Sí, está muy traumática.
Entonces la persona estaba consciente, no es que estuviera dormida o que le dieran algo, no, estaba consciente. Entonces los abría, le sacaba el órgano viejo, bueno, que ya no funcionaba, y de hecho las personas que fueron testimonios y personas a las que operó dicen que vieron cómo se veía como un órgano, una cosa roja, dicen, ahí en las manos de la Pachita. Se materializaba ahí de la nada. Y luego pues ya se lo ponían en el lugar, pero dicen que Pachita ni siquiera veía el órgano, o sea, lo materializaba, ni siquiera veía nada, lo metía y con sus manos cerraba la herida. Uy. Y dejaba una pequeña marquita rojiza, pero no dejaba así una cicatriz ni nada. Fíjate, chin, dejé adentro el cuchillo. No, lo tengo que Como volver a sacar, ¿no? suceder, ¿no? Como suele suceder. ¿Sabías que cuando Sí. te operan y te mueven los órganos y eso, nada más los regresan así? Por ejemplo, el intestino y demás. No los ordené. No, Pues nada no más como. fue. Pues sí. Ahí va. Luego sí, dejan esponjas o pegados y cosas así. Escalpelos. Sí, no manches. El bisturí. El bisturí. No, pues luego hay gente que se muere porque les dejan cosas adentro. No, Así Pachita de, nunca ¿dónde dejó está nada. mi reloj? Sí, ya lo dejé. Y sí te No, creo que luego qué bueno que los no soy doctores. cirujana, conoce que soy bien olvidadiza, imagínate. Yo hubiera perdido no sé cuántos anillos. No, ahí estarías con 3 procesos Ay, ¿a poco les de pasa algo? investigación. Bueno, sigamos. Y bueno, y después de eso tenían un tratamiento los pacientes. O sea, no era como que los curara ya. Les dejaba ciertos menjurjes que tenían que seguir tomando. Y al 4.º día, según ella, ya podían hacer su vida normal. O sea, al 4.º día tú ya estabas sanado de todas tus cosas. Entonces, pues, sí estaba muy poderosa. Uh-huh. Y Jacobo Greenberg, perdonen, no lo puedo pronunciar, llega con Pachita en 1975, cuando él era profesor de la UNAM. Y precisamente pues porque era escéptico y dice, pues vamos a estudiar. Y él trató de demostrar más bien trató de ver lo que hacía Paquita con el método científico. Lo trató de explicar con ciencia. O sea, de que Paquita no está haciendo magia. Paquita está haciendo algo que es ciencia, ¿sabes? Tiene una explicación científica. Le trató de meter el método científico. Y ahí fue donde surgió su teoría de la sintérgica. ¿Y qué dice esta teoría? Se las voy a leer para que no equivocarme. Explica que la conciencia humana puede modificar la estructura del espacio-tiempo y generar fenómenos informacionales como la materialización y la sanación. Esto se podía entender desde la biología clásica, pero también recuperó modelos cercanos de la física cuántica. Pues sí, porque la física cuántica, pues según la física cuántica, toda materia, o sea, si yo podría atravesar una pared, porque los átomos pueden atravesar cosas. Entonces, él trató de explicarlo desde aquí. Entonces, lo que él explicaba es que la conciencia humana tenía el poder de materializar cosas, pero no todas las personas tenían la posibilidad de llegar a esa conciencia. O sea, tu cerebro es como tus pensamientos. O sea, tus pensamientos tú no los puedes ver ni tocar, pero existen. Que lo pudieras materializar. Exacto, si los materializas. Y como tal, tú sí puedes materializar tu pensamiento, porque dices, mi pensamiento es, voy a tocar a Gaby. Lo tocas. O sea, sí le estás materializando. Como tu gato. Porque antes yo no sabía que no todas las personas tienen una voz en su cabeza. Ah, sí. No todas las personas tienen una voz en su cabeza. Yo antes pensaba que sí. Yo también. O sea, o que la gente no habla sola. No habla sola. Y yo, ¿qué hacen mismo? Entonces? Ajá. ¿Qué están todo el día así? Así. Y no Qué aburrido. Ajá. Y por ejemplo, yo siempre tengo una voz en mi cabeza. O hay personas que la tienen, pero la tienen muy pocas veces. O sea, aparece una vez en su vida, 2 veces. O sea, no todas las personas tienen esa voz en su cabeza. Entonces ahora piensen esto. O sea, si no todas las personas tienen voces en su cabeza, entonces ahorita todos los que también están locas, ¿no? Tú también. Es más, nosotros no existimos. Entonces podría haber otras posibilidades en el pensamiento. De hecho, dicen que nosotros solamente los humanos solo usan el 30% de las capacidades del cerebro. El otro
el otro porcentaje no se usa. Que me quedé divagando. ¿Crees que, o sea, justo esa como teoría de la materialización y todo eso, era lo que podía hacer también Jesús? Ajá, yo digo que sí. Multiplicó el pan y el pescado, el vino lo y cambió en el agua. El agua en vino. Sí. Entonces Pachita es algo parecido. Pero Pachita dice que no era suyo, sino que era de Cuauhtémoc. Sí, que era el conductor, ¿no? Ajá, era el conductor. Pero que la última persona que pudo hacer este tipo de milagros era el Tlatoani. Entonces, ¿qué tal si Tlatoani era una especie de dios en la época prehispánica, igual que Jesús? Yo digo que son personas que tienen la posibilidad de transformar la materia. Quiero un costal de oro. Ah, no, oro no, porque va a ser propiedad del Estado, ¿no? Es lo que te voy a decir. No, ¿A dónde los vas a ir a empeñar? Caray, sin que te investigues. Exactamente, billetes. ¿Qué hago? Sí, billetes. Una impresora de billetes. No, mejor los billetes, porque la impresora me van a cachar. No, pues ¿quién te va a ver aquí? Aquí abajo de la mesa. Ya sé. Y todo está lo la pagas becaria en ya, efectivo. ¿No? Y la becaria. No, la becaria no vino. Sí. Que toque, no. No, gracias. No menos 3 veces. ¿Sabes? Yo siempre toco así. Pues sí, ¿sabes por qué? Sí, 3 veces, es ¿no? maldecir al Espíritu. A la Santa Trinidad. Bueno, la Trinidad, ajá. Bueno, no lo hago por maldecir eso. No, pero no, es hábito. gracias. Bueno, es cierto, hago 4. Excelente. Ay, no, pero pues sí, era como una forma de materializar el pensamiento, por así decirlo. No, y se supone que, o sea, Jacobo desde su lado escéptico fue a investigar, ¿no? Como de vamos a ver qué onda. Y como que dijo, ¿cómo pasa esto? Está raro, ¿no? Sí, o sea, él fue a hacerlo para comprobarlo científicamente. Porque él decía, yo no creo que el Tlatoani esté pues siguiendo a Pachita. Ajá, sí. Yo siento que hay una explicación científica, vamos a aplicar el método científico, a ver cómo es que funciona. Y fue que desarrolló esta teoría. Y así sin verlo, nada más las manos así. Y por ejemplo, la teoría del Jacob Greenberg. Otra vez, pero Greenberg. Es que él también pudo llegar al estado de conciencia de Pachita y él trascendió. O sea, él no murió. Es como la teoría de que por eso desapareció, ¿no? Exacto. Y también está la teoría de que el Estado o el gobierno también lo desaparecieron. Sí, porque hay muchas teorías, mucho. sí, claro. Una es que pudo haber sido víctima de una red criminal. Otro que se lo llevó la CIA para que lo ayude en sus cosas. Otra es que decidió evitar conflictos y él desapareció. Él decidió, me voy a desaparecer porque ya causé mucha polémica. Y otra es que él trascendió. También está que viajó, ¿no? En el tiempo. También tiempo. está esa. Ajá, que por fin como que lo logró. Y sí. Sí, porque pues en esta teoría es prácticamente lo pienso, lo hago, ¿no? Se puede hacer todo lo que... O sea, se materializa todo lo que piensas. Y entonces así. Ya llegamos si deseas algo con toda tu fuerza. No, pero es que a lo mejor eso incluye a lo mejor lo que comentan ahorita de manifestar. Sí, claro. Que independientemente de si lo creas o no, también siento que a nivel psicológico, si tú estás como que con pensamientos negativos o positivos, te van a pasar. Así te va a pasar. Claro. Ajá, a lo mejor es algo inconsciente o externo a cada quien, pero mejor absténganse de desear cosas malas. Siempre piensa positivo. Mi mamá siempre dice, piensa positivo. Hay que ver el vaso medio lleno. Siempre. Y hay muchas explicaciones para lo que pasa con Pachita, ¿no? Algunos dicen que es, pues, que todo este fenómeno surgió después de la revolución. ¿Por qué? Porque había una desconfianza institucional y es ahí donde hay un auge de la espiritualidad. Entonces, ya no creo en las instituciones, creo en algo más allá. Y por eso hay un crecimiento de la espiritualidad aquí en México. Algo como contábamos con lo de la Ouija, que también después de que incluso hasta la Casa Blanca jugaba la Ouija y todo eso, porque también había como una... Sí, como el brote se puso de moda, era el tren jugar de era el tren. Entonces también aquí en México las después sectas, ¿no? También el tren hacer una secta. Sí. Así. Retromises de Entonces fue una nueva era temporal, donde también surgió el tarot, surgió la meditación y todo eso del esoterismo. También
hubieron movimientos neo-indígenas que también buscaban las raíces prehispánicas, como que todo este tipo también de curaciones tenían como un trasfondo prehispánico. O sea, ella estaba poseída por un tlatoani y el puchi era una herencia prehispánica. Sí. Entonces también era como usar toda esta mitología prehispánica. Ajá, que siento que de ahí viene todo eso de las hierbas y demás, ¿no? Exacto. Que más adelante también hablaré de una chamana que usaba hongos mágicos. Y pues también Pachita no era un caso aislado, también se presentaron otro tipo de personas que hacían exactamente lo mismo a lo largo del mundo. Y también, pues muchas personas dijeron que este tipo de operaciones, uno, eran técnicas de ilusionismo, que a lo mejor eran técnicas ilusionistas, tipo magos. Otro, que las personas que estaban dentro de las habitaciones presentaban sugestiones colectivas. Y por eso es que todos creían ver lo mismo, pero que solo estaban sugestionados. Pero ¿cómo se curaban? Pero también, es que también dicen que la mente es poderosa. O sea, si tú es crees verdad. que no estás enfermo, también puedes combatir la enfermedad. O sea, es que también como con la sugestión es como los chochitos de árnica o la homeopatía. O sea, sugestionan como sugestión. La árnica, la otra vez me quitó un chichón de aquí. Sí, o sea, también funciona como ese tipo de procesos. También otros decían que eran efectos psicomáticos y otros que eran efecto placebo también, es lo que hablábamos. Y que la manipulación de las vísceras eran de animales o cosas por el estilo, en algunos casos. En que lo hacían como parecer una operación real. Entonces, pues, ella fue la bruja Pachita y no recuerdo en qué año murió. Lo que te dice, ¿falleció o desapareció? Sí, no, ella Se sí falleció. Falleció creo que, aquí está, a los 79 años, sí. Falleció el 29 de abril de 1979 a los 79 años. Y sus últimos años vivió atendida por alumnos, porque pues obviamente había mucha gente que la quería y que la seguía y que quería aprender de ella, y por seguidores. Y mantuvieron las consultas hasta pocos días antes de su muerte. O sea, ella chambeó hasta el final. Qué pesado. No, pero, o sea, supongo que también si pasaba como ella lo cuenta, ¿no? De que a mí me poseen y eso, va a ser muy cansado, muy cansado, ¿no? Porque, energéticamente. ¿o no? ¿Qué tal que se duerme? No. En lo que chambea alguien más. Pero tu cuerpo como es yo el que de está home office, chambeando. no es cierto. Y tu jefe ahorita. Así. No es cierto. No, porque tu cuerpo es el que está gastando la energía. Pues es que si a fin de cuentas sí estás haciendo actividad, aunque a lo mejor tú no seas consciente de pero ella, tu ¿no? cuerpo es el que la está sintiendo. O sea, yo creo que si fue real, era muy cansado energéticamente. O sea, porque aparte ella materializaba las cosas. O sea, imagínate cuánta energía debes de ocupar para materializar algo. Si cuánta energía ocupa un cuerpo para moverse, ¿no? Para hacer algo. Ahora, para materializar una cosa así en ti, yo siento que es muchísima energía. A lo mejor también por eso el Jacobo desapareció, porque fue tanta energía que... Ojalá me pudieran arreglar mi ojito así, sin que me abran. Así. Yo me puse a pensar, ¿tú confiarías? Siento que a lo mejor en un estado terminal dices, bueno, no hay nada que perder. Digamos que a lo mejor confiaría en el caso de que, como dices tú, ¿no? O sea, pues ya vas como que con esa idea de es esto porque ya otra cosa ya no tengo. Ya no hay más. Y también porque pues no cobraba, o sea, sí, no claro. era así como que algo costoso o algo así, claro. ¿no? Pero también siento que a lo mejor si lo hacías por hacer, no funcionaba, quizá. O sea, que a lo mejor sí le debía cierta devoción. Pero pues es que era otra época, ¿no? Sí. También. Yo digamos que hasta cierto punto no me podría decir que soy totalmente escéptica, pero como que sí busco mucho la lógica de las cosas, ¿no? Científica, claro. Entonces, si alguien me dice que me va a abrir con un cuchillo oxidado, pues sí dices, no sé, pero una parte de ti también dice, es ilusión. Sí, claro. Vamos a ver qué pasa. Ajá. Y así sí es como de... Y claro que todo, exacto, y aparte todos los casos siempre eran buenos, o sea, todas las personas que iban salían bien, no hubo un caso de alguien desvivido.
Pero sí está como registrado su existencia, que eso es lo curioso, o sea, que no es como, me contó tal, no, o sea, no, que no, sí. Hay libros de investigó. ella. Sí. De hecho, hay otra persona que fue con ella, te les digo el nombre porque no lo No, y sé. aparte ella lo permitió, ¿no? O sea, siento que también sí está siendo un estafador o ilusionista o algo así. Exacto. Sí, claro. Te aventarías no, porque así no funcionan la magia o los dones, así, ¿no? Porque me están viendo, sí, como claro. muchos. Porque también Alejandro, otro nombre que no puedo pronunciar, Alejandro Jodorowsky. Él fue escritor, cineasta y un referente en el surrealismo latinoamericano. También acudió a Pachita. Y a él le hizo operó. Un procedimiento. Sí, le hizo una operación hepática. Y él tiene el testimonio de que él vio cómo se materializó algo en sus manos. Y dice que esta experiencia lo describió con los años como un punto de quiebre en su manera de entender la sanación y el vínculo entre la mente y el cuerpo. Y luego él desarrollaría la psicomagia, un enfoque que combina el psicodrama, rituales simbólicos y actos performativos, orientados a desbloquear conflictos emocionales, en diálogos con nociones del inconsciente, trabajadas por el psicoanálisis y la psicología profunda. O sea, algo que no se puede comprobar. Exacto. Y yo, pues sí, el psicoanálisis no es comprobable. No. Sí, pues sí, como teorías. Pero pues él también escribió un libro y... Sí, la persona existió y fue investigada y todo, no es el chisme del chisme. No, y hay fotos, hay fotos de ella operando. Así. Con un corazón aquí, así. Casi posando. Ahorita vi una y se ve la persona así y con la tripita ahí afuera. Se las pondré, pero blurreadas, porque no me va a dejar. Creo que en blanco y negro no pasa nada, ¿no? No, entonces sé, ahí está. No sé. Pues las pondré ya cualquier cosa. Si no, le tapas así con un emoji. Una carita feliz. Una carita feliz. Sí, pero... Le pones el emoji de corazón. Ay, no. ¿Estás censurando? No estoy sugiriendo nada. Bueno, eso sí. Y pues ella yo creo que es la chamana más famosa de México. Bueno, ella y otra que habla. Sí, yo la había escuchado ya de eso. Sí, Pachita. Ajá. Muy famosa. Y yo, curioso. Muy curioso. Yo traigo otra historia, de aquí también de México. Pero es en el famosísimo lugar de Veracruz, que todo el mundo conoce. Y se dice que por esta persona fue que Catemaco es considerado un lugar de brujos. Fue por él, se supone. Se supone que ese sujeto era antes taxista, se dedicaba a otra cosa, ¿no? Y después dijo, voy a hacer rituales. Como que, no sé, como dices, a lo mejor le llegó el mensaje, ¿no? Después de, te tienes que dedicar a esto, ¿no? Que es lo que apenas estaba viendo con mi hermano, un programa como de chamanes que creo que está en Disney. Y justo, o sea, muestran como la historia de los chamanes, que si crees o no crees, pues de todas maneras como que hablan de que cómo tuvieron su despertar chamánico, o sea, de cómo, y que normalmente viene acompañado de tragedias, tristemente. Están muy tristes sus historias, pero ahí fue gradual, ¿no? Entonces, y que cuando hay gente que trata de rechazar ese don, es cuando los ancestros los castigan, como de, no, tú tienes que hacer esto, para esto vas a y por eso crecer. Les pasan tragedias. Ajá, hasta que lo aceptan y dicen, ok, pues lo voy a aceptar. Entonces, no sé bajo qué situación él decidiera ya ser como brujo. Pero fue el primero nombrado como el brujo mayor de Catemaco. Bueno, yo pensaría que a lo mejor después de tantas vivencias, como que tienes otra concepción de la realidad. Bueno, sí. Como que tu mente cambia, evoluciona, ¿no? O se atrasa, depende. Depende cómo lo veas. Sí, depende. Cómo tomes las cosas, sí. ¿No? Pero se dice que en la temporada donde él estuvo existiendo, porque ahorita ya no está en este mundo, ayudó a presidentes, gobernadores, líderes sindicales, o sea, que lo viajaban hasta ir con él. Incluso se dice que también Carlos Salinas de Gortari llegó a requerir de sus servicios para protección. O sea, nacían limpias, era como protección de tanto físicos como espirituales de sus adversarios. Se dice que se llama Gonzalo Aguirre, tenía el poder de como que endurecer a la gente, o sea, a los políticos, por ejemplo,
que ni las balas los podrían dañar, ¿no? Y ese tipo de cosas y así. O sea, sí, protección física. Yo pensaría que no. Sí, por eso digo física y aparte espiritual. O sea, Ah. los cubría así, los blindaba completamente. Ujú. Y que aparte pues también llegó a ser como que consejero, ¿no? De igual de gente, de líderes, etcétera. Ujú. Porque en Catemaco se ocupa mucho el término brujo completo. ¿Qué quiere decir? Que te maneja todo lo que, toda la brujería, buena, mala, blanca, negra, rosa, Todo. morada, lo que sea, ¿no? Todos los colores. Todos los colores. Que porque está en el entendido de que para poder curar tienes que saber dañar también. Ujú. Entonces, Sí, claro. para saber curar lo dañado, pues tú también tienes que poder hacerlo. Sí, un ejemplo, cuando tienes tu pulserita roja y tu ojito de Fátima, dicen, ay, es para la protección, ¿no? Pues eso también es brujería. Porque aunque sea protección, es brujería. Es brujería todo eso. Ujú. Y bueno, como él fue como de los primeros que fundó lo de el Vaticano de la brujería, que es Catemaco ahora. Es que así dice. Me gustó Ajá, ese es que término. dice, digo, el Vaticano, por eso Y él hice sería, comillas. y él sería el papá. Ajá, era El papá. el brujo mayor. Él decía y tenía la creencia de que Catemaco era un lugar muy espiritual por la cercanía con los volcanes y también con la selva de los Tuxtlas. Eso dice que por eso había como que tanta fuerza espiritual ahí. Y que él fue el que popularizó la misa negra, que se hace anualmente. Yo no sabía, en Catemaco. Se hace la noche, o sea, entre la noche del jueves hasta la madrugada del viernes de la primera semana de marzo. Y se dice que la gente comenta que es tan densa, o sea, que se celebra eso y es tan densa la energía que pues puedes sentir como manitas que te tocan, o sea, en las lagunas, tipo de cosas, o sea, como que abren portales. Y hay como el apartado que no me gusta, que pues sí desvive a animales. Justo en esa misa negra pues hacía el sacrificio, la ofrenda hacia la deidad a la que le ofrecían, y eran chivos o gallinas. Y bueno, eso, ¿no? De que les hacían escudos, los escudos invisibles para cerrar el cuerpo y que nadie los pudiera atacar. Y espérenme. Algo que hacía durante las misas negras y como que algunos otros rituales es que se acercaba a las cuevas que tenía como cercanas, que hay una también como famosa Cueva del Diablo, que se conoce por allá, y que dibujaba triángulos de fuego y trazaba pentagramas también, como para llamar a esas deidades que le daban esa fuerza como para hacerlo. Actualmente se puede ver esa misa negra, pero son como no la original, claro, sino que ya es como más simbólico, turístico, ¿no? Ajá, que todo es coreografiado y así, ¿no? Sí, he visto videos. Pues los lugareños dicen que esa no es la verdadera, que la verdadera pues es ir a la Cueva del Diablo, y que la gente que participa en eso, o sea, después de haber desvivido al animal, pues les untan sangre en la frente y eso como para pues darles como una especie de limpia o protección para toda la gente como que asiste y todo eso. Y pues se hace cada año, o sea, Amigos, tuvimos problemas con el video, se cortó. Ay, la luz, ya habíamos acabado. Se cortó. Pero podemos dejarlo pendiente para un próximo video. Y vamos a hablar de la bruja Sabina. Entonces podemos dejarlo. Los niños santos ya no van a saber. Los niños santos ya no van a saber. Ni los mensajes, no consuman sustancias. Pero en el próximo episodio, o vemos si en dos, porque tal vez en el siguiente hay sorpresas, hablamos de la chamana, la bruja Sabina, a quien también la vino a ver John Lennon. Así que estén pendientes y no se pierdan el siguiente episodio. La moraleja. La moraleja de esta historia: no vuelvas con tu ex. No ingieran sustancias. Porque pueden quedar de lulus. Y no confíen en cualquier brujo. Así que síganos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse, denle like, compártanlo en sus favoritos. Búsquenos también, escúchenos en Spotify.
Dejaremos en la cajita de información el correo electrónico por si quieren mandarnos sus historias de terror. Mándenos historias, por favor. Sí, y les prometo que ya no se volverá a trabar el video. Ojalá. Ojalá. Los queremos mucho. Nos vemos. Bye. Ay, no. Bueno, al menos fue ese El pedazo. sueño, más bien el miedo.